Ven conmigo, necesitas un baño, dijo el millonario al encontrar a una joven triste en la parada de autobús. No puedo respirar, no con él arrodillado frente a mí, no con todos mirando. El pensamiento golpeaba la mente de Lucía, mientras Diego Salazar, el millonario que había construido un imperio tecnológico, estaba de rodillas bajo la lluvia torrencial, sosteniendo sus manos temblorosas. Su vestido verde se pegaba a su cuerpo por el agua, y podía sentir las miradas de cientos de invitados a través de los ventanales del restaurante más exclusivo de Ciudad de México. Lucía, por favor, escúchame. La voz de Diego temblaba, algo que ella nunca había escuchado en los 3 meses que llevaban trabajando juntos. Todo lo que ves aquí, cada mesa, cada lámpara, cada maldito algoritmo en la cocina, lo construí por ti. No digas eso. Las palabras salieron como un susurro roto. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo a través de sus manos entrelazadas. Isabela Rondón observaba desde la entrada del restaurante, su perfecto vestido rojo contrastando con su rostro pálido de furia. Había planeado esta noche durante semanas. Había manipulado cada detalle para separar a Diego de esa cocinera ordinaria. Y ahora él estaba arruinando todo con esta ridícula declaración pública. ¿Sabes lo que me dijiste cuando nos conocimos? Diego continuó, ignorando la lluvia que caía sobre ambos. Me llamaste idiota insensible, y tenías razón. Lucía sintió las lágrimas mezclándose con la lluvia. Me dijiste que necesitaba un baño, como si fuera basura. No entendía. Nunca entiendo las palabras correctas. Diego apretó sus manos con más fuerza. Mi mente funciona en códigos y sistemas, no en emociones. Pero tú me enseñaste un lenguaje que no conocía. Sofía Domínguez, la hermana menor de Lucía, sostenía su teléfono en alto, grabando todo mientras en su otra mano tenía una carpeta con papeles que podían cambiar todo. Los emails que probaban la manipulación de Isabela, las mentiras, el sabotaje calculado. Pero su hermana necesitaba escuchar esto primero. El restaurante no es caridad, Lucía. Diego se puso de pie lentamente, sin soltar sus manos. Es mi manera torpe de decirte que tu arte merece ser visto por el mundo, que lo que creas con tus manos es lo único que ha hecho que mi vida tenga sentido más allá de los números. Diego, basta. Isabela finalmente salió, sus tacones resonando contra el pavimento mojado. Estás haciendo el ridículo. Ella ya renunció, ya te dejó. Pero Diego no apartó los ojos de Lucía. Sé que te lastimé. Sé que mis palabras fueron las equivocadas, como siempre. Pero si hay algo que he aprendido en estos meses, es que el amor no es un algoritmo que pueda programar. Es este desastre hermoso que me hace querer ser mejor. Lucía sentía su resistencia desmoronándose. Cada palabra penetraba las murallas que había construido alrededor de su corazón herido. ¿Cómo sé que no es otro de tus proyectos, que no soy solo un experimento social para sentirte mejor contigo mismo? Porque estoy aquí, bajo la lluvia, frente a toda esta gente que piensa que enloquecí, diciéndote que sin ti nada de esto tiene sentido. Diego soltó una de sus manos para tocar su mejilla mojada. Programé las luces del restaurante para que siguieran el ritmo de tu corazón cuando cocinas. Cada receta en el menú tiene una historia tuya. Este lugar no existe sin ti. Es suficiente. Isabela agarró el brazo de Diego. No vas a humillarte más por el amor de mi vida. Diego completó la frase, provocando un jadeo colectivo de los invitados que ahora se agolpaban en las puertas y ventanas. Sí, Isabela, el amor de mi vida. Sofía dio un paso adelante. Lucía, necesitas ver esto. Levantó la carpeta, pero su hermana negó con la cabeza. Todavía no. Lucía miraba fijamente a Diego, buscando en sus ojos esa verdad que había aprendido a leer en estos meses, esa vulnerabilidad que él solo mostraba cuando pensaba que nadie lo veía. Cuando te vi en esa parada de autobús, Diego continuó, vi a alguien que el mundo había lastimado, y mi estúpida mente literal solo pudo pensar en ofrecerte confort físico porque no sabía cómo ofrecerte confort emocional. Sigo sin saberlo, pero quiero aprender, contigo. La lluvia aumentó su intensidad, como si el cielo quisiera lavar todo el dolor, toda la confusión, todo el orgullo herido.
Lucía cerró los ojos, recordando cada momento de los últimos 3 meses. Las noches en la cocina, las risas compartidas, el momento en que casi se besaron sobre el mole molecular. Todo comenzó con las peores palabras posibles, susurró Lucía, abriendo los ojos lentamente. En la parada de autobús más deprimente de la ciudad. Déjame contarte cómo llegamos aquí, continuó, su voz ganando fuerza. Cómo un millonario torpe y una chef orgullosa construyeron algo hermoso y casi lo destruyen por no saber hablarse. Diego asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Desde el principio, desde esa noche de lluvia, hace 3 meses, cuando mi vida era un desastre y apareció un idiota brillante que no sabía hablar con personas pero que cambiaría todo. Eres un asco, Lucía. Ni siquiera sabes seguir una receta simple. Las palabras de su ex jefe todavía resonaban en los oídos de Lucía mientras temblaba en la parada del autobús, empapada por la lluvia y cubierta de salsa bechamel que él había arrojado sobre ella en su ataque de furia. 8 meses atrás esta noche marcaría el inicio de todo, aunque en ese momento solo sentía que era el final. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia mientras abrazaba su bolsa contra el pecho. 3 años trabajando en ese restaurante pretencioso, soportando humillaciones diarias, y todo había terminado porque se atrevió a sugerir una mejora al menú. Chef Augusto no toleraba que una simple cocinera cuestionara sus métodos franceses obsoletos. Un Mercedes negro se detuvo frente a la parada. Lucía no le prestó atención hasta que escuchó pasos acercándose. Levantó la vista para encontrar a un hombre alto, con traje de diseñador, empapándose bajo la lluvia, mirándola con una intensidad que la incomodó. Diego Salazar había salido de una conferencia sobre inteligencia artificial cuando la vio. Su mente procesó la escena en milisegundos. Mujer llorando, temblando de frío, comida derramada sobre su ropa, sin paraguas, claramente en crisis. Su cerebro, entrenado para encontrar soluciones eficientes, llegó a una conclusión lógica. Ven conmigo. Las palabras salieron sin filtro social. Necesitas un baño. Mi hotel está a 1 cuadra. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos antes de que Lucía explotara. Perdón, necesito un baño. Se puso de pie de un salto, su furia reemplazando instantáneamente la tristeza. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Diego parpadeó confundido. En su mente había identificado un problema y ofrecido una solución. Tienes comida encima, tienes frío, el hotel tiene agua caliente y... Ah, claro, el rico ve a la pobre mujer sucia y piensa que puede comprarla con su dinero. Lucía rió amargamente. ¿Qué sigue? ¿Me ofreces dinero para ayudarme? No entiendes. Diego frunció el ceño, frustrado por su incapacidad para comunicarse. Solo intentaba... sé exactamente lo que intentabas, imbécil. Lucía lo empujó hacia atrás. Crees que porque tienes un Mercedes y un traje caro, puedes tratar a la gente como basura. ¿Sabes qué? Prefiero estar cubierta de comida que ser el entretenimiento de un millonario aburrido. El autobús llegó en ese momento. Lucía subió sin mirar atrás, dejando a Diego parado bajo la lluvia, procesando qué había salido mal. Su asistente virtual, programada por él mismo, habría entendido su lógica perfectamente. Pero esta mujer había malinterpretado todo. Dentro del autobús, Lucía se dejó caer en un asiento al fondo, ignorando las miradas de otros pasajeros. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. ¿Cómo te fue en el trabajo? Me despidieron. Luego un idiota rico me insultó en la parada. Tecleó con dedos temblorosos. ¿Qué? Voy para tu depa ahora mismo. Lucía miró por la ventana mientras el autobús se alejaba. El hombre seguía parado en la lluvia, inmóvil como una estatua. Por un segundo, algo en su postura le recordó a un niño perdido que no entiende por qué lo regañaron. Diego permaneció bajo la lluvia 5 minutos más, repasando la conversación en su mente. Su terapeuta le había explicado 1000 veces que su forma literal de comunicarse causaba malentendidos, pero nunca había sido tan catastrófico. La mujer había estado llorando y él solo empeoró todo. Regresó a su auto, donde Carlos, su chofer, lo esperaba. ¿Todo bien, señor Salazar? No.
Diego se quitó el saco empapado. Necesito que investigues algo. Una mujer trabaja en algún restaurante. Acaba de ser despedida. Necesito saber quién es. ¿Para qué, si puedo preguntar? Diego miró por la ventana, viendo la ciudad difuminada por la lluvia. Para disculparme correctamente. Durante los siguientes días, Diego hizo algo que nunca había hecho: buscar a una persona sin usar tecnología invasiva. Visitó restaurantes en la zona, preguntó a gerentes sobre chefs recientemente despedidas. No hackeó cámaras de seguridad ni usó reconocimiento facial, aunque su empresa tenía esa capacidad. Quería hacer esto correctamente, legalmente, respetuosamente. Fue en el quinto restaurante donde el gerente reconoció la descripción. Ah, hablas de Lucía Domínguez. Chef Augusto la despidió hace 3 días. Una lástima, era nuestra mejor cocinera, pero ya sabes cómo es Augusto con su ego. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? El gerente lo miró sospechoso. ¿Por qué la buscas? Diego consideró mentir, pero su incapacidad para el engaño lo detuvo. Le dije algo terrible sin querer. Necesito disculparme. Algo en su sinceridad convenció al gerente. Escuché que está trabajando temporalmente en un puesto de tacos en el mercado de Coyoacán, pero no me involucres si hay problemas. Esa noche, Diego se sentó en su departamento minimalista, rodeado de pantallas y servidores, practicando su disculpa. Había escrito tarjetas con puntos clave, como hacía para sus presentaciones corporativas. Pero esta vez no se trataba de algoritmos o inversiones. Se trataba de comunicar algo que no sabía cómo expresar, que había visto su dolor y querido ayudar, pero sus palabras habían salido todas mal. Su terapeuta le había dicho una vez que su autismo no era una debilidad, sino una forma diferente de procesar el mundo. Pero en momentos como este, cuando veía el rostro furioso de Lucía en su memoria, deseaba poder entender esos códigos sociales que otros manejaban instintivamente. Mañana la encontraré, se prometió, mirando las tarjetas de disculpa. Y esta vez diré las palabras correctas. No sabía que esa decisión cambiaría no solo su vida, sino que le enseñaría un lenguaje que ningún código podría programar. El lenguaje del corazón. No te voltees, pero hay un tipo raro mirándote desde hace 10 minutos. Lucía levantó la vista de la plancha, donde doraba tortillas para encontrar a su compañera de trabajo, señalando discretamente hacia la entrada del mercado. Su corazón se detuvo al reconocer la figura alta y desgarbada, que estudiaba unas tarjetas como si fueran un examen final. «Es el imbécil de la parada de autobús», murmuró, sintiendo la furia regresar. Diego respiró profundo 3 veces, como le había enseñado su terapeuta, y caminó hacia el puesto. Había practicado este momento durante 2 días, pero ahora las palabras se atoraban en su garganta. «Señorita Domínguez». Su voz salió más robótica de lo planeado. Consultó su primera tarjeta. «Vengo a disculparme por mi comentario inapropiado de hace una semana. Largo de aquí». Lucía no levantó la vista de las tortillas. «No necesito tus disculpas ni tu lástima». «No es lástima». Diego pasó a la segunda tarjeta, aunque sus manos temblaban. «Mi comunicación es deficiente. Tengo una condición que hace que interprete las situaciones literalmente. Vi que tenías frío y comida encima. Mi cerebro procesó solución igual a ducha caliente. No consideré las implicaciones sociales». Lucía finalmente lo miró, notando las tarjetas numeradas en sus manos. «Escribiste tu disculpa en tarjetas. Es la única forma en que puedo organizar mis pensamientos cuando estoy nervioso». Diego bajó las tarjetas, exponiéndose. «Y estoy muy nervioso». Algo en esa vulnerabilidad hizo que Lucía pausara. «¿Qué quieres realmente?» Diego sacó su teléfono, sus dedos moviéndose con la velocidad de alguien que vive en el mundo digital. «Encontré esto». En la pantalla apareció un video de un blog gastronómico local. Lucía reconoció la grabación. Era de hace 6 meses, cuando un blogger había visitado el restaurante y ella había improvisado un platillo fuera del menú. El video tenía miles de vistas y comentarios elogiando su creatividad. También esto. Más videos aparecieron, publicaciones de Instagram de clientes, una reseña en YouTube, donde el crítico decía que lo único rescatable del restaurante era la genialidad de la sous chef Lucía.
Investigué legalmente, aclaró Diego rápidamente. Solo información pública. Tu trabajo es extraordinario. No debería estar escondido en un puesto de tacos. Los tacos son comida honesta, Lucía defendió, aunque su curiosidad crecía. Tienes razón. Diego guardó el teléfono. Por eso quiero proponerte algo. Estoy abriendo un restaurante que fusiona tecnología con gastronomía tradicional. Necesito a alguien que entienda que la comida es más que datos nutricionales. Lucía soltó una risa amarga. ¿El millonario Tech quiere jugar a ser restaurantero? ¿Cuántos restaurantes vanidosos necesita esta ciudad? No es vanidad. Diego sacó una tablet, mostrando planos y diseños. Es un experimento sobre cómo la tecnología puede amplificar el arte culinario sin reemplazar el toque humano. Pero sin el arte, solo es una cocina cara con robots. ¿Y por qué yo? Porque en este video, señaló la pantalla, transformaste ingredientes simples en algo que hizo llorar al crítico más duro de la ciudad. Tu comida transmite emociones. Yo solo sé transmitir datos. Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono sonó. Era Sofía. «Hermana, ¿dónde estás?» La voz de Sofía sonaba agitada. «Trabajando, hay un tipo aquí que... alto, medio raro, traje caro». Sofía la interrumpió. «Es Diego Salazar, acabo de googlearlo. Lucía, es el fundador de Neuraltech. Su empresa vale millones». Lucía se alejó del puesto, bajando la voz. «No me importa su dinero. Escúchalo al menos. Después del infierno que pasaste con Augusto, mereces una oportunidad real». Lucía observó a Diego, quien había sacado sus tarjetas nuevamente y las reorganizaba nerviosamente. No se parecía a los egos inflados con los que había trabajado. Parecía perdido. «1 hora», dijo finalmente. «Tienes 1 hora para mostrarme este restaurante». El rostro de Diego se iluminó con una sonrisa genuina que lo transformó completamente. «Mi auto está afuera. Bueno, si te sientes cómoda, también podemos ir en taxi o caminar. Son solo 20 minutos caminando». «Está bien, podemos ir en tu auto». Lucía se quitó el delantal. «Pero si esto es una pérdida de tiempo, te vas a arrepentir». El viaje fue silencioso, excepto por Diego explicando aspectos técnicos del sistema de navegación del auto. Lucía notó que cuando hablaba de tecnología, su tartamudeo desaparecía. Sus manos se movían con gracia. Su pasión era evidente. El espacio del restaurante le quitó el aliento. 2 pisos en Polanco, ventanales enormes, una cocina que parecía sacada del futuro pero con espacios claramente diseñados para trabajo artesanal. Los sistemas automatizados manejan mise en place y control de temperatura, explicó Diego, su entusiasmo contagioso. Pero cada estación está diseñada para amplificar la creatividad del chef, no reemplazarla. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? 2 años. Pero nunca encontré al chef correcto. Entrevisté a 30. Todos querían que la tecnología hiciera todo el trabajo. Diego la miró directamente. Tú entiendes que la tecnología debe servir al arte, no al revés. Lucía recorrió la cocina, imaginando las posibilidades. Sus dedos acariciaron las superficies de acero inoxidable, los hornos de última generación, la estación de molecular que había soñado usar. ¿Cuál sería mi rol exactamente? Chef ejecutiva, control creativo total del menú. Yo manejo la tecnología y operaciones. Tú manejas todo lo que importa. La comida, el equipo de cocina, la visión gastronómica. ¿Y si fracasa? Diego consultó su última tarjeta. Luego la guardó sin leerla. Entonces habré aprendido algo valioso. Pero no fracasará. Tu talento más mi tecnología, podemos crear algo revolucionario. Lucía lo estudió por un largo momento. No había arrogancia en él, solo una certeza extraña, como si pudiera ver un futuro que otros no podían. 3 condiciones, dijo finalmente. 1. Esto es estrictamente profesional. 2. Tengo autoridad total sobre el menú. 3. Mi hermana Sofía puede visitarme cuando quiera. Aceptado. Diego extendió su mano, luego la retiró y la extendió de nuevo, claramente inseguro del protocolo. Lucía tomó su mano, notando que temblaba ligeramente. «Más te vale no hacerme arrepentir de esto, Salazar». «Diego», corrigió él, «y haré todo lo posible para que esto funcione».
No sabía que todo incluiría enamorarse perdidamente de su nueva chef ejecutiva. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Lucía encontró a Diego dormido sobre su laptop en la cocina experimental, líneas de código brillando en la pantalla, mientras su cabeza descansaba incómodamente sobre el teclado. Habían pasado 3 meses desde que aceptó su propuesta. 3 meses de noches como esta, donde el resto del mundo desaparecía y solo existían ellos, la comida y las posibilidades infinitas de crear algo único. Diego lo sacudió suavemente. Te vas a lastimar el cuello. Él despertó sobresaltado, marcas del teclado impresas en su mejilla. ¿Qué hora es? ¿Terminaste la reducción? Hace 1 hora. Lucía no pudo evitar sonreír. Mientras tú programabas el sistema de temperaturas, revolucioné tu concepto completo del mole. Diego se enderezó inmediatamente, todo rastro de sueño desapareciendo. Revolucionaste, muéstrame. Era algo que Lucía había aprendido sobre él. Diego no entendía las sutilezas sociales, pero comprendía la pasión. Cuando ella hablaba de comida, él la escuchaba como si estuviera revelando los secretos del universo. Lo guió hacia la estación donde había estado trabajando. 30 ingredientes organizados meticulosamente, cada uno en su punto perfecto de preparación. El mole tradicional es hermoso pero caótico, explicó mientras comenzaba a combinar elementos. Tu tecnología puede mantener cada ingrediente en su temperatura ideal hasta el momento exacto de integración. Mira, sus manos danzaban entre especias y chiles mientras Diego observaba fascinado. Había algo hipnótico en la forma en que Lucía cocinaba, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía ancestral. Mi abuela en Xochimilco decía que cocinar es amor hecho tangible, murmuró Lucía mientras molía especias, que cada platillo lleva un pedazo del alma de quien lo prepara. ¿Tu abuela te enseñó? Lucía asintió, su voz suavizándose con la memoria. Cada domingo, desde que tenía 5 años, mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo aprendía los secretos del metate. Sacrifiqué todo por este sueño, Diego. La universidad, relaciones, una vida normal. Mi familia pensó que estaba loca cuando rechacé estudiar derecho para ser cocinera. No estabas loca. Diego probó el mole, sus ojos cerrándose ante la explosión de sabores. Estabas destinada a esto. ¿Desde cuándo el hombre de datos cree en el destino? Diego abrió los ojos, mirándola con una intensidad que la hizo contener el aliento. Desde que te vi crear. Nunca entendí el amor, Lucía. Para mí era solo química cerebral, oxitocina y dopamina. Pero verte cocinar es la primera vez que comprendo que hay cosas que trascienden los datos. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Lucía era dolorosamente consciente de lo cerca que estaban, del calor que emanaba del cuerpo de Diego, del modo en que la miraba como si fuera la única cosa real en su mundo de códigos. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Diego de repente, rompiendo el momento. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Lo programé específicamente para ti». Dentro había un collar delicado con un pendiente que parecía un chip de computadora refinado. Es un sensor biométrico. Registra tu ritmo cardíaco, temperatura, incluso los microtemblores de tus manos cuando cocinas. Quiero mapear la emoción detrás de cada platillo. Diego. Lucía tocó el collar, conmovida por el gesto extrañamente romántico. Es para el restaurante, añadió rápidamente, su incomodidad social regresando. Datos puros. Podemos correlacionar las emociones con los sabores y... ¡Cállate! Lucía tomó el collar. Es hermoso. Extraño y ligeramente invasivo, pero hermoso. Como tú. Se dio vuelta, levantando su cabello para que él pudiera ponérselo. Las manos de Diego temblaron mientras cerraba el broche, sus dedos rozando su cuello. Lucía sintió su respiración cerca de su oído y por un momento el tiempo se detuvo. Cuando se volteó estaban peligrosamente cerca. Diego había bajado sus barreras, su rostro mostrando una vulnerabilidad que rompía el corazón. Su mano subió lentamente hacia la mejilla de Lucía, el gesto torpe pero lleno de intención. «No podemos». Lucía retrocedió, aunque cada célula de su cuerpo gritaba lo contrario. «Soy tu empleada, esto complicaría todo». «Los mejores algoritmos nacen de la complejidad», murmuró Diego, pero también retrocedió. «Perdón, no sé hacer esto». «Yo tampoco».
La admisión escapó antes de que pudiera detenerla. Por eso es mejor mantener las cosas profesionales. Un silencio incómodo llenó la cocina. Lucía se concentró en limpiar la estación mientras Diego volvía a su laptop, aunque ninguno realmente trabajaba. A miles de kilómetros en París, Isabela Rondón scrolleaba por Instagram en su habitación de hotel. La conferencia de tecnología europea había sido un éxito, pero su mente seguía en México, en Diego. Una publicación apareció en su feed, la cuenta del restaurante que Diego estaba desarrollando. La foto mostraba a Diego y una mujer morena riendo mientras trabajaban con chocolate, sus rostros manchados como niños. El pie de foto decía: nuestro CEO y chef ejecutiva perfeccionando el postre estrella. El amor por la comida se nota. Isabela amplió la imagen. La forma en que Diego miraba a esa mujer nunca la había mirado hacia ella en 5 años de trabajar juntos. Abrió la página de la chef, Lucía Domínguez, hermosa en una forma natural que Isabela despreciaba instintivamente. Foto tras foto mostraba a Diego y Lucía trabajando, riendo, creando. En cada imagen, Diego se veía más relajado, más humano, más feliz. Chef ejecutiva, murmuró Isabela con desdén. Veamos cuánto duras. Abrió su aplicación de vuelos y reservó el primer vuelo a Ciudad de México. Suficiente de darle espacio a Diego. Era hora de recordarle quién había estado a su lado desde el principio, quién entendía su mundo, quién merecía estar a su lado. De vuelta en la cocina, Lucía terminó de limpiar en silencio. El collar pesaba en su cuello, el sensor sin duda registrando su ritmo cardíaco acelerado. «Me voy a casa», anunció, quitándose el delantal. «Te llevo». Diego cerró su laptop. «¿Puedo tomar un taxi? Por favor». La palabra salió quebrada. «Solo, déjame llevarte, sin conversación si prefieres. Solo necesito saber que llegas bien». Lucía lo estudió. Por todo su dinero y éxito, Diego parecía tan solo. Había construido murallas de código y datos alrededor de su corazón, igual que ella había construido murallas de orgullo y profesionalismo alrededor del suyo. «Está bien, pero pones música, nada de silencio incómodo». El viaje fue acompañado por jazz suave. Cuando llegaron al modesto departamento de Lucía en Coyoacán, Diego habló. «No sé cómo no complicar esto. Mi cerebro no procesa bien las líneas sociales, pero respeto tu decisión. El restaurante es lo primero». «El restaurante es lo primero», repitió Lucía, aunque las palabras sabían a mentira. Mientras subía las escaleras, tocó el collar en su cuello. Podía sentir su pulso contra el sensor, traicionando cada emoción que trataba de negar. En su departamento, Sofía la esperaba despierta. «¿Otra noche hasta tarde con tu jefe robot?» «No es un robot». Lucía se dejó caer en el sofá. «Ese es el problema. Sería más fácil si lo fuera». Sofía sonrió conscientemente. «Te estás enamorando de él. No puedo darme ese lujo». Lucía cerró los ojos. «No después de todo lo que he sacrificado para llegar aquí». Pero mientras se dormía esa noche, soñó con manos torpes que temblaban al tocarla, con ojos que la miraban como si fuera arte puro, con un hombre que construía templos tecnológicos para honrar su pasión. El humo activó 3 alarmas diferentes en la cocina experimental cuando Lucía entró corriendo a las 7 de la mañana, encontrando a Diego en medio de un desastre que parecía zona de guerra culinaria. «No entres», gritó él, cubierto de pies a cabeza, en lo que parecía ser chocolate mezclado con chile. «El sistema de ventilación está calculando la mejor forma de extraer el humo sin activar los rociadores». Lucía se quedó paralizada en la entrada, no por el humo, sino por la escena absurda frente a ella. Diego Salazar, el genio tecnológico que había construido un imperio digital, estaba parado en medio de su cocina perfecta, con una olla humeante, mazorcas de maíz quemadas en una mano y lo que parecía ser un libro de recetas tradicionales en la otra. «¿Qué intentabas hacer?», logró preguntar entre la risa que amenazaba con escapar. «Mole». Diego bajó la olla derrotado. «Tu mole. Grabé todos tus movimientos con las cámaras de seguridad y creé un algoritmo para replicar el proceso, pero...» gesticuló hacia el desastre. «Aparentemente cocinar no es solo seguir pasos secuenciales». Lucía no pudo contenerse más.
La risa brotó desde lo profundo de su estómago, doblándose mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Era la cosa más ridícula y extrañamente tierna que había visto. ¿Te estás burlando de mi fracaso? Diego parecía genuinamente confundido, chocolate goteando de su cabello perfectamente peinado. No. Lucía se acercó todavía riendo. Me río porque es la primera vez que te veo completamente humano. Ven, vamos a limpiarte antes de que el chocolate se solidifique en tu cara. Lo guió hacia el lavabo industrial, tomando toallas húmedas. Mientras limpiaba chocolate de su mejilla, Diego cerró los ojos. Quería sorprenderte, admitió. Llegas temprano cada día y pensé que si podía cocinar algo tuyo, entendería mejor tu arte. Mi arte no vive en los pasos, Diego. Lucía continuó limpiándolo con cuidado. Vive en el momento, en la intuición, en sentir cuando el chile está en su punto exacto de tostado. Enséñame. Los ojos de Diego se abrieron, mirándola con esa intensidad que hacía que su pulso se acelerara. No el algoritmo, la intuición. Lucía sabía que era peligroso. Cada momento juntos erosionaba sus defensas profesionales. Pero ver a Diego vulnerable, cubierto de chocolate, pidiendo entrar en su mundo. Primero, te cambias. Señaló su camisa arruinada. Hay uniformes de chef en el vestidor. Mientras Diego se cambiaba, Lucía limpió el desastre y preparó ingredientes frescos. Cuando regresó vestido con el uniforme blanco de chef, se veía diferente, menos CEO, más accesible. Primer lección: el mole es una conversación, no un monólogo. Lucía puso chiles secos en sus manos. Siente la textura, huele. El chile te dice cuándo está listo. Durante las siguientes 2 horas guió sus manos en cada paso. Diego era un estudiante sorprendentemente dedicado, haciendo preguntas que revelaban su deseo genuino de entender. Cuando sus manos se tocaron moliendo especias en el molcajete, ninguno se apartó. Ahora, Lucía sonrió. Vamos a hacer algo que tu abuela y la mía nunca imaginaron. Mole molecular. Trabajaron en sincronía perfecta, Diego manejando la tecnología de precisión mientras Lucía aportaba el alma tradicional. Encapsularon sabores en esferas perfectas, crearon texturas imposibles, mantuvieron la esencia mientras revolucionaban la forma. Santo Dios, huele increíble aquí. Sofía entró como torbellino, su energía juvenil llenando el espacio. Se detuvo al ver a Diego en uniforme de chef, hombro con hombro con su hermana. ¿El jefe robot está cocinando? Sofía rodeó la estación observándolos con ojos periodísticos. Esto tengo que documentarlo. Sin fotos, dijeron Diego y Lucía al unísono. Luego se miraron sorprendidos por la sincronización. Sofía sonrió maliciosamente. La tensión sexual aquí se puede cortar con cuchillo. ¿Seguros que solo están cocinando? Sofía, Lucía la fulminó con la mirada. ¿Qué? Hasta el sensor de tu collar debe estar volviéndose loco con tus palpitaciones. Diego miró el collar que había notado en el cuello de Lucía, el que le había dado la noche anterior pulsando suavemente con luz azul. Está registrando niveles elevados de emoción. Es por el mole, Lucía mintió, aunque su rostro ardía. Siempre me emociono con el mole. Ajá. Sofía robó una cuchara para probar. Sus ojos se abrieron. Ok, esto es... Dios mío, esto es arte. Es como si el mole tradicional hubiera viajado al futuro. Es lo que pasa cuando la tradición y la innovación se encuentran, dijo Diego mirando a Lucía mientras hablaba. Sofía fingió arcadas. Por favor, consigan un cuarto. Hablando de eso, me voy. Tengo clase. Pero Lucía, necesitamos hablar luego sobre... gesticuló entre ellos. Esto que claramente no está pasando. Después de que Sofía se fue, el silencio llenó la cocina. Lucía era intensamente consciente de que estaban solos, de que Diego todavía llevaba el uniforme de chef, de que había chocolate en su mejilla que no había limpiado completamente. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Lucía impulsivamente. «Mi lugar favorito en la ciudad. ¿Ahora? El restaurante no abre por 2 meses. Podemos tomarnos una tarde». Diego asintió, esa sonrisa rara y genuina transformando su rostro. «Déjame cambiarme». Mientras esperaba, Lucía tocó el collar en su cuello sintiendo su pulso errático. Estaba rompiendo todas sus reglas, pero algo sobre ver a Diego cubierto en chocolate, tratando de entrar en su mundo,
Había derribado una pared que no sabía cómo reconstruir. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mantente alejada de él. No sabes con quién estás jugando. Lucía frunció el ceño. Pero antes de que pudiera procesar el mensaje, Diego regresó, de vuelta en su ropa normal, pero manteniendo algo de esa vulnerabilidad que había mostrado. ¿Lista? Guardó el teléfono decidiendo ignorar el mensaje extraño. Vamos. Salieron juntos hacia el sol de mediodía de Ciudad de México, sin notar el taxi que se detenía frente al restaurante. Isabela Rondón bajó, su vestido de diseñador impecable, a pesar del vuelo de 14 horas desde París. Observó a Diego y Lucía alejarse juntos, riendo por algo que Lucía decía. Sus manos casi tocándose mientras caminaban, la forma en que Diego la miraba, como si ella hubiera inventado la luz. «Disfruta mientras puedas», murmuró Isabela, entrando al restaurante con la llave que todavía tenía. El juego acaba de empezar. En su bolso, su teléfono mostraba el mensaje enviado a Lucía. Era solo el principio. Isabela no había esperado 5 años y construido su vida alrededor de Diego Salazar para perderlo con una cocinera cualquiera. Mientras tanto, ajenos al storm que se avecinaba, Diego y Lucía llegaron a Xochimilco. Lucía lo guió hacia las trajineras, los coloridos botes que navegaban los antiguos canales aztecas. «Mi abuela me traía aquí cada cumpleaños», explicó mientras subían a una trajinera decorada con flores. Decía que el agua recordaba todas las historias de amor verdadero. «No creo en el amor verdadero», dijo Diego automáticamente, luego se corrigió. «No creía. Ahora, mi algoritmo está recalculando». Lucía lo miró, el sol de la tarde dorando sus facciones. «¿Y qué dice tu nuevo cálculo?» Diego tomó su mano, el gesto torpe pero decidido. «Que hay variables que no puedo programar, y que tal vez eso está bien». El collar en el cuello de Lucía pulsó con luz azul intensa, registrando un momento que ningún algoritmo podría cuantificar. El momento exacto en que 2 personas dejan de luchar contra lo inevitable. «Diego, amor, he vuelto». Las palabras flotaron en el aire de la cocina experimental como gas venenoso. Lucía se congeló con un cuchillo en la mano mientras observaba a la mujer más elegante que había visto en su vida envolver a Diego en un abrazo, besando su mejilla con una familiaridad que hizo que su estómago se revolviera. Isabela Rondón era todo lo que Lucía no era. Alta, sofisticada, con un vestido que probablemente costaba más que el salario mensual de Lucía. Su perfume francés llenó la cocina, compitiendo con el aroma del mole que habían estado perfeccionando. Isabela. Diego se tensó en el abrazo, sus ojos buscando los de Lucía sobre el hombro de Isabela. No esperaba. «¿Cuándo regresaste de París?» «Hace 1 hora». Isabela se apartó pero mantuvo una mano posesiva en su brazo. «Vi las publicaciones sobre el restaurante. Nuestro proyecto finalmente cobra vida». «¿Nuestro?» Lucía no pudo evitar que la palabra escapara. Isabela se volvió hacia ella, como si recién notara su presencia. «Oh, debes ser la nueva chef. Lucía, ¿verdad? Diego me ha hablado de ti». «No te he hablado», comenzó Diego, pero Isabela continuó. «Soy Isabela Rondón, VP de Desarrollo Estratégico de Neuraltec. Diego y yo conceptualizamos este restaurante hace 2 años en Tokio, durante la conferencia de innovación». Se movió por la cocina con familiaridad propietaria. «Veo que has hecho algunos cambios al diseño original». «Los cambios fueron decisión de Lucía», Diego intervino. «Ella tiene control creativo total». «Por supuesto». La sonrisa de Isabela no alcanzó sus ojos. «Por eso mismo organicé una cena con los inversionistas principales para mañana. Querrán conocer a la chef que está interpretando nuestra visión». «¿Organizaste qué?» Lucía dejó el cuchillo. «El menú no está listo para presentación». «Oh, no esperaba un menú completo». Isabela sacó su tablet. «Solo algunos platillos para dar una idea. Los inversionistas están más interesados en la historia detrás del proyecto, cómo Diego está democratizando la alta cocina, llevando oportunidades a talentos no descubiertos». El insulto sutil no pasó desapercibido. Lucía sintió su temperamento subir, pero Diego habló primero. «Isabela, deberías haber consultado. Lucía y yo tenemos un proceso específico». «Diego, cariño, relájate».
Isabela tocó su mejilla con una intimidad practicada. 5 años trabajando juntos. Sé cómo manejar a los inversionistas. Además, será una oportunidad perfecta para contar la historia de origen del restaurante. ¿Historia de origen? Lucía cruzó los brazos. Bueno, es una narrativa poderosa. Isabela se sentó en el taburete que Diego usualmente ocupaba. El CEO visionario que encontró diamante en bruto y decidió pulirlo. Muy inspirador. La temperatura en la cocina pareció bajar 10 grados. Lucía miró a Diego, esperando que corrigiera a Isabela, pero él parecía congelado en esa forma particular suya cuando las situaciones sociales lo sobrepasaban. «Necesito aire», Lucía anunció quitándose el delantal. «Lucía, espera». Diego comenzó a seguirla. «Déjala ir». Isabela lo detuvo con una mano en su pecho. «Necesitamos revisar los números para mañana de todos modos, como en los viejos tiempos». Lucía salió al callejón trasero, respirando profundamente el aire contaminado de Ciudad de México, que de alguna manera se sentía más limpio que la cocina con Isabela dentro. Su teléfono vibró. «Sofía, ¿cómo va el no romance con tu jefe? Su novia regresó de París». «¿Qué? ¿Tiene novia?» «No sé. Tal vez. Es Isabela algo. Trabajan juntos hace años. Voy para allá». «No, Sofía. Tengo que manejar esto profesionalmente». Pero mientras colgaba, Lucía se preguntó cómo se suponía que mantuviera la profesionalidad cuando cada célula de su cuerpo quería entrar y declarar que Diego era... ¿Qué? Suyo. No tenía derecho. Eran jefe y empleada, nada más. La noche siguiente, el salón privado del Saint Regis brillaba con la élite de Ciudad de México. Lucía había llegado tarde a propósito, esperando evitar la charla casual, pero entró justo cuando Isabela estaba en medio de una historia. Entonces Diego me llamó a las 3 de la madrugada. Isabela reía melodiosamente, su mano en el brazo de Diego mientras hablaba con los inversionistas. Había visto a esta pobre chica en una parada de autobús, empapada y claramente necesitada. Ya saben cómo es Diego con sus proyectos de impacto social. Lucía se detuvo en seco. Los inversionistas asentían con sonrisas condescendientes. Le dije: «Diego, no puedes rescatar a todos los casos perdidos de la ciudad». Pero él insistió. «Esta es diferente, Isabela. Tiene potencial. Y aquí estamos convirtiendo ese potencial en realidad». «Fascinante», comentó uno de los inversionistas. «Un verdadero caso de responsabilidad social corporativa». Lucía sintió la sangre drenar de su rostro. Así que eso era ella. Un proyecto de caridad. Una historia inspiradora para los inversionistas. Lucía. Diego la vio levantándose abruptamente. «¿Llegaste?» «Sí». Su voz salió más fría de lo que pretendía. «Aunque parece que la historia ya fue contada sin mí. Estábamos compartiendo contexto». Isabela sonrió dulcemente. «Los inversionistas adoran las historias de superación». «¿Superación?» Lucía tomó una copa de vino de una bandeja que pasaba. Interesante forma de describir años de entrenamiento profesional y experiencia. La tensión cortaba el aire. Un inversionista tosió incómodamente. «Por supuesto que tu experiencia es valiosa», Isabela concedió. «Por eso Diego te eligió para este programa». «No es un programa», Diego interrumpió, su voz más dura de lo usual. «Lucía es la chef ejecutiva, socia creativa completa». «Claro, claro». Isabela palmeó su brazo. «No necesitas justificarte, cariño. Todos entendemos tu método». La cena continuó con Lucía presentando los platillos mecánicamente, su pasión usual ausente. Cada comentario de Isabela destilaba veneno envuelto en seda. Referencias a su humilde origen, su curva de aprendizaje, su adaptación al mundo corporativo. Diego parecía ajeno, perdido en explicaciones técnicas sobre los sistemas del restaurante. O tal vez, pensó Lucía amargamente, simplemente no le importaba cómo Isabela la minimizaba. Después del postre, Lucía escapó al baño. Podía escuchar voces a través de la puerta entreabierta del salón contiguo. «Necesitas ser más cuidadoso», decía Isabela. «Los inversionistas esperan cierto nivel. Sé que quieres ayudar, pero no puedes dejar que tu síndrome del Salvador comprometa el proyecto». «No es síndrome del Salvador». La voz de Diego sonaba cansada. «Lucía es brillante».
Nadie dice que no lo sea, pero brillante en su contexto. Aquí en nuestro mundo necesita guía. Por eso estoy aquí, para asegurar que tu generosidad no sea malinterpretada. Lucía no esperó escuchar más. Salió del baño y del hotel, ignorando los mensajes de Diego que empezaron a llegar minutos después. En su departamento, Sofía la esperaba con tequila y chocolates. «Cuéntame todo». Lucía lo hizo. Cada palabra de Isabela, cada momento de humillación. Sofía escuchó con creciente indignación. «Esa perra está jugando con tu cabeza». «¿Y si tiene razón?» Lucía bebió el tequila de un trago. «¿Y si solo soy un proyecto de caridad para Diego?» «Lucía, he visto cómo te mira. Eso no es caridad. Los ricos tienen formas diferentes de entretenerse». Su teléfono sonó. Un email de Diego con archivos adjuntos. El asunto, contexto importante. «Por favor, lee». Con dedos temblorosos, abrió los archivos. Eran emails entre Diego e Isabela, fechados a lo largo de los últimos meses. Y Isabela preguntando sobre tu pequeño experimento social. Diego respondiendo sobre el talento excepcional de Lucía. Isabela sugiriendo elevar el perfil del proyecto. Diego insistiendo en respetar la visión creativa de Lucía. Pero todo lo que Lucía podía ver era esa frase repetida. Experimento social. Cerró el teléfono, el collar que Diego le había dado pesando como una cadena en su cuello. Por primera vez desde que comenzó esta aventura, Lucía Domínguez se preguntó si el precio de sus sueños era más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. La cocina experimental estaba envuelta en sombras cuando Lucía entró a las 3 de la madrugada, los emails impresos temblando en su mano. Sabía que Diego estaría ahí. Siempre llegaba antes del amanecer cuando no podía dormir, y después de la cena con los inversionistas dudaba que hubiera dormido. Lo encontró exactamente donde esperaba, frente a su estación de trabajo, rodeado de pantallas, escribiendo código con la intensidad de quien trata de resolver el universo. Diego. Él se sobresaltó, girando hacia ella. Por un momento, su rostro se iluminó con esa sonrisa rara que solo ella provocaba, pero se desvaneció al ver su expresión. Lucía sobre la cena. Isabela no debió. Experimento social. Ella arrojó los papeles sobre la mesa. ¿Eso soy para ti? Diego miró los emails, su ceño frunciéndose. No entiendes el contexto. Isabela usa ese término, yo nunca. Pero no la corriges. La voz de Lucía se quebró. En ningún email la corriges cuando me llama así. Porque no importa lo que Isabela piense. Diego se levantó, acercándose a ella. Tú sabes lo que significas para este proyecto. ¿Para el proyecto? Lucía rió amargamente. Ahí está el problema, Diego. Para ti todo es un proyecto. Yo soy un proyecto, otro algoritmo que resolver. Eso no es verdad, ¿no? Entonces dime, ¿qué soy? Diego abrió la boca, luego la cerró. Su mente, tan brillante con los datos, se congelaba con las emociones. Las palabras que necesitaba decir se atoraban detrás de años de incapacidad social. Comenzó buscando, eres esencial para el restaurante. El restaurante. Lucía sintió su corazón romperse. Siempre el maldito restaurante. No estoy expresándome bien. Diego pasó las manos por su cabello, frustrado. Mi terapeuta dice que cuando estoy estresado mi comunicación empeora y no necesito explicaciones psicológicas. Lucía retrocedió cuando él intentó tocarla. Necesito la verdad. ¿Me contrataste por mi talento o por lástima? Por tu talento, obviamente. ¿Obviamente? Isabela les dijo a los inversionistas que me rescataste de una parada de autobús. Isabela malinterpreta las cosas. Yo te vi, sí, pero me viste como un caso perdido que necesitaba salvación. No, la vehemencia de Diego la sorprendió. Te vi como alguien extraordinario en un mal momento. Extraordinario. Lucía repitió la palabra como veneno. Tan extraordinario que necesitabas documentar mis emociones con un collar como si fuera un experimento de laboratorio. El collar fue un regalo, una forma de conectar tu arte con mi mundo, tu mundo. Lucía se quitó el collar, el metal frío en sus dedos. Un mundo donde soy la historia inspiradora para los inversionistas, la cocinera pobre que el millonario benevolente decidió elevar. Estás tergiversando todo. ¿Ah, sí?
Entonces dime, Diego, ¿qué les dijiste a los inversionistas cuando me contrataste? ¿Cómo me describiste? Diego dudó y en esa pausa, Lucía vio la verdad. Les dije que había encontrado talento sin pulir, que necesitaba una oportunidad. Una oportunidad. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Te di una oportunidad. Esas son tus palabras, ¿no? Sí, pero... Felicidades, Diego. Tu experimento de caridad fue un éxito. La cocinera pobre aprendió a jugar en las grandes ligas. Lucía puso el collar sobre la mesa. Renuncio. No puedes renunciar. El restaurante abre en 5 semanas. ¿Esa es tu preocupación? ¿El restaurante? Lucía sintió las lágrimas finalmente caer. Por supuesto que lo es. No, yo... Diego luchaba visiblemente, sus manos moviéndose como si pudiera atrapar las palabras correctas del aire. Te di una oportunidad, sí, pero tú me diste... ¿Qué, Diego? ¿Qué te di? Todo. La palabra salió rota, pero no sé cómo decirlo de forma que no suene como otro algoritmo. Entonces no lo digas. Lucía se quitó el delantal de chef, doblándolo cuidadosamente sobre la mesa. Encuentra otra cocinera agradecida para tu proyecto de impacto social. Se dirigió a la puerta, pero Diego la alcanzó, tomando su brazo. Por favor, no hagas esto. Lucía se volvió para mirarlo una última vez. En la luz tenue, Diego parecía perdido, roto de una forma que el dinero no podía arreglar. ¿Sabes cuál es tu problema, Diego? Crees que todo se puede programar, que el amor es solo química cerebral que puedes decodificar. Pero algunas cosas necesitan sentirse, no entenderse. Se liberó de su agarre y salió, dejando a Diego solo en su cocina perfecta. Sofía la estaba esperando afuera en su viejo Tsuru. ¿Cómo sabías? Te conozco, hermana. Sabía que confrontarías a Diego a la hora más dramática posible. Sofía la abrazó mientras Lucía se derrumbaba en sollozos. ¿Qué pasó? Entre lágrimas, Lucía contó la conversación. Sofía escuchó, su rostro endureciéndose con cada palabra. Voy a hablar con él. No, Sofía, déjalo. Pero Lucía, esto es un malentendido. Diego es socialmente inepto, no malicioso. ¿Y eso lo excusa? ¿Debo aceptar ser su proyecto de caridad porque tiene problemas de comunicación? Sofía no tenía respuesta para eso. De vuelta en la cocina, Diego estaba sentado en el piso, el collar de Lucía en sus manos. Las pantallas a su alrededor mostraban código, pero por primera vez en su vida, los números no tenían sentido. ¿Diego? Isabela apareció en la entrada, perfecta incluso a las 4 de la madrugada. ¿Cómo entraste? Todavía tengo mi llave. Se sentó junto a él, estudiando su rostro devastado. ¿Qué pasó? Lucía renunció. Oh, cariño. Isabela lo envolvió en un abrazo. Sabía que esto pasaría. Es demasiada presión para alguien de su contexto. No. Diego se apartó. Fue mi culpa. Dije las palabras equivocadas. Siempre digo las palabras equivocadas. No es tu culpa que ella malinterpretara tus intenciones. Isabela acarició su cabello. Algunas personas no están hechas para nuestro mundo, Diego. Lo intentaste. Le diste más de lo que cualquiera hubiera dado. No le di nada. Ella me dio todo, y yo... Diego enterró su rostro en sus manos. No pude ni siquiera decirle que la amo. Isabela se congeló. En 5 años, nunca había escuchado a Diego usar esa palabra. No la amas, dijo cuidadosamente. Estás confundido. Es la emoción del proyecto, la novedad. La amo. Diego levantó la cabeza, sus ojos rojos, y la perdí porque no sé cómo ser humano. Isabela lo abrazó más fuerte, su mente calculando rápidamente. Esto era peor de lo que pensaba, pero también era una oportunidad. Diego estaba vulnerable, roto. Si jugaba bien sus cartas... Duerme un poco, murmuró. Mañana veremos cómo salvar el restaurante. Puedo contactar a ese chef francés que conocimos en París. No quiero otro chef. Diego se levantó abruptamente. Quiero a Lucía. Se encerró en su oficina, dejando a Isabela sola en la cocina. Ella sonrió lentamente. Diego quería a Lucía, pero Lucía se había ido. Isabela tenía 5 semanas para asegurarse de que no regresara. Mientras tanto, en su departamento, Lucía miraba el techo, incapaz de dormir. Su teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de Diego, pero no podía contestar. No cuando cada palabra que él decía,
confirmaba su peor temor, que ella era un proyecto, no una pareja. Sofía dormía a su lado, protectora incluso en sueños, pero ni siquiera el amor de su hermana podía llenar el vacío donde Diego había estado. «Te odio por hacerme amarte», susurró al silencio, «y me odio más por amarte todavía». Sofía Domínguez había heredado dos cosas de su abuela: la receta perfecta para mole negro y un instinto infalible para detectar mentiras. Y cada instinto en su cuerpo le gritaba que Isabela Rondón era una mentirosa de primera clase. Eran las 10 de la mañana cuando entró al restaurante, fingiendo buscar las cosas personales de Lucía. La cocina estaba inquietantemente silenciosa, solo el zumbido de los refrigeradores rompiendo el vacío. «¿Puedo ayudarte?» Isabela apareció como un fantasma elegante, su traje blanco inmaculado contrastando con la frialdad de sus ojos. «Vengo por las cosas de mi hermana». Sofía mantuvo su tono neutral, periodístico. «Qué lástima lo de Lucía». Isabela suspiró teatralmente. «Diego está destrozado, pero era predecible. El salto de clase es difícil para algunos. Lucía no tiene problema con ningún salto, tiene problema con las manipuladoras». Isabela sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos. «No sé de qué hablas». «Claro que sí». Sofía se acercó, usando cada técnica de intimidación que había aprendido entrevistando políticos corruptos. «Pero cometiste un error. Los periodistas sabemos investigar». «¿Ah, sí? ¿Y qué crees que encontraste, niña?» Sofía sacó su teléfono, mostrando una captura de pantalla. «Encontré tu perfil de LinkedIn. Dice que estuviste en París hasta ayer, pero hay fotos tuyas en Instagram en el aeropuerto de Ciudad de México hace 3 días». Isabela palideció ligeramente. «También», Sofía continuó, «contacté a tu asistente en París. Muy platicadora después de unos drinks. Me contó sobre tus llamadas diarias preguntando sobre Diego y Lucía, sobre cómo pediste específicamente emails donde se mencionara a Lucía. Los emails son reales, no inventé nada». «No, pero los editaste». «Quitaste contexto, como este». Sofía mostró otra captura. El email completo donde Diego dice: «El experimento social que Isabela insiste en llamarlo no es eso para mí. Lucía es extraordinaria. Tú solo mostraste la primera parte». Isabela enderezó su postura, la máscara cayendo. «¿Y qué si lo hice? Diego me pertenece. 5 años construyendo su empresa juntos. 5 años esperando que se diera cuenta de que soy perfecta para él. Diego no es una propiedad. ¿No? Pregúntale a tu hermana qué se siente perder algo que creías tuyo». Sofía apretó los puños, resistiendo el impulso de lanzarse sobre Isabela. En lugar de eso, activó discretamente la grabadora de su teléfono. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué destruir algo hermoso?». Isabela caminó hacia los ventanales, mirando la ciudad. «¿Sabes cuántas noches pasé trabajando junto a Diego? ¿Cuántas crisis manejé? ¿Cuántos inversores convencí? Y nunca, ni una vez, me miró como la mira a ella. Porque el amor no se gana con tiempo de servicio». «El amor». Isabela rió amargamente. «Diego no sabe amar. Es autista, ¿sabías? Su cerebro no procesa emociones como el nuestro. Parece procesarlas perfectamente bien con Lucía». Isabela se volvió bruscamente. «Exacto. Por eso ella tiene que irse. Es una distracción, una fantasía. Cuando pase la novedad, Diego entenderá que necesita a alguien de su nivel. Alguien que entienda su mundo. Alguien como tú. Alguien como yo». Isabela no mostró vergüenza. «He invertido demasiado en Diego para perderlo con una cocinera». Sofía guardó su teléfono, la confesión grabada. «Esto termina ahora. ¿Vas a mostrarle tu grabación a Diego? Adelante. Pero tu hermana ya se fue. El daño está hecho. Subestimas a mi hermana y a Diego». Sofía salió del restaurante, pero en lugar de sentirse victoriosa, sentía náusea. Corrió a su departamento donde Lucía llevaba 3 días encerrada. La encontró en la cocina, preparando el mole molecular que había creado con Diego. Lágrimas corrían por su rostro mientras trabajaba. «¿Por qué te torturas cocinando eso?» «Porque es lo único que me queda de él». Lucía no levantó la vista. «Patético, ¿no?» «Lucía, necesitas escuchar algo». Sofía sacó su teléfono. «No quiero saber nada de Diego o el restaurante. Es sobre Isabela, ella manipuló todo, tengo pruebas.
No me importa. Lucía apagó la estufa. ¿No entiendes? Aunque Isabela haya mentido, Diego dijo lo que dijo. Me dio una oportunidad, como si fuera caridad. Porque no sabe expresarse. Tú misma lo dijiste. ¿Y eso lo justifica? Debo pasar mi vida traduciendo sus sentimientos porque él no puede. Sofía no tenía respuesta para eso. Vio a su hermana llevar el mole a la basura, tirando horas de trabajo. El restaurante abre en 2 días, dijo Sofía suavemente. Lo sé. ¿Vas a ir? No. Lucía. No, Sofía. Lucía explotó. No voy a ser el mono de circo de Diego, la cocinera pobre que salvó y exhibe ante sus amigos ricos. ¿Y si está enamorado de ti? ¿Y si no es suficiente? Lucía se derrumbó en una silla. ¿Y si el amor no es suficiente cuando no puede ni siquiera decirlo? Mientras tanto, en el restaurante, Diego se movía como un autómata. Revisaba cada sistema, cada algoritmo, cada detalle técnico, pero sin Lucía, todo era datos vacíos. El menú está confirmado, Isabela informó entrando a su oficina. El chef francés llegará mañana. No sabe preparar el mole. Nadie espera mole en un restaurante de fusión. Diego la miró, y por primera vez Isabela vio algo peligroso en sus ojos. El mole es el corazón del menú. Lucía lo creó. Lucía se fue, porque tú la alejaste. Isabela se congeló. ¿Disculpa? No soy estúpido, Isabela. Socialmente inepto, sí. Estúpido, no. Diego se levantó. Sé lo que hiciste, los emails editados, las insinuaciones en la cena, todo. Diego, yo solo protegías tu inversión, lo entiendo. Es lógica empresarial. Su voz era monótona, sin emoción. Pero destruiste lo único real que he tenido. Nosotros somos reales. 5 años juntos son reales. 5 años de ti esperando algo que nunca prometí. Diego regresó a sus pantallas. El restaurante abrirá pasado mañana como programado. Después no quiero volver a verte. No puedes despedirme, soy accionista. Compraré tus acciones al triple de su valor. Es más de lo que mereces, pero quiero que desaparezcas. Isabela sintió su mundo derrumbarse. Todo esto por una cocinera que ni siquiera está aquí. Todo esto porque me mostraste quién eres realmente. Diego no la miró. Vete. Isabela salió, sus tacones resonando como disparos en el silencio. Diego permaneció solo, rodeado de pantallas que mostraban un restaurante perfecto y vacío. En 2 días abriría al público. Los críticos vendrían, los inversores celebrarían, y él sonreiría y explicaría la tecnología. Pero sin Lucía, sería solo otro algoritmo sin alma. Abrió su laptop y comenzó a escribir. Si no podía decir las palabras correctas en persona, tal vez podría programarlas. Un código de amor, una confesión en el único lenguaje que dominaba completamente. No sabía si Lucía lo leería, pero tenía que intentarlo. En su departamento, Lucía miraba el vestido verde que había planeado usar para la apertura. Lo había comprado con su primer sueldo del restaurante, soñando con la noche en que su arte sería reconocido. Ahora colgaba como un fantasma de posibilidades perdidas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Un archivo adjunto titulado códigofuentecorazón.exe. Lo miró por un largo momento. Su dedo sobre el archivo. Una parte de ella quería abrirlo, pero el orgullo era más fuerte. Lo borró sin abrir. Afuera, la ciudad se preparaba para la apertura del restaurante más esperado del año. Pero los 2 corazones que le habían dado vida latían por separado, rotos por palabras no dichas y malentendidos que el amor no pudo superar. No todavía. El restaurante Fusión Neural resplandecía como una joya tecnológica en el corazón de Polanco. 200 invitados de la élite mexicana llenaban el espacio, champán fluyendo mientras admiraban las pantallas holográficas que mostraban el proceso de preparación de cada platillo en tiempo real. Diego estaba parado como una estatua en medio del caos elegante, vestido impecablemente pero con ojos vacíos. Isabela colgaba de su brazo, radiante en un vestido rojo que gritaba victoria. «Sonríe», susurró Isabela. «Los fotógrafos están mirando». Diego intentó sonreír. El resultado fue tan artificial que varios invitados desviaron la mirada, incómodos. «¿Dónde está la chef?
preguntó un crítico gastronómico. Esperaba conocer a la mente maestra detrás del menú. Decidió que la presión era demasiada. Isabela respondió suavemente. Pero tenemos un reemplazo maravilloso de París. El chef francés, pretencioso y con bigote encerado, comenzó a explicar los platillos con un acento exagerado. Pero algo faltaba. El mole sabía a chocolate caro y chiles, nada más. Sin alma, sin historia, sin amor. Disculpen la interrupción. Sofía Domínguez entró como un huracán, vestida con su mejor traje de periodista, laptop bajo el brazo. Los guardias de seguridad se movieron para detenerla, pero Diego levantó una mano. «Déjenla pasar». «Gracias». Sofía conectó su laptop al sistema del restaurante con una facilidad que sugería preparación previa. «Tengo algo que todos necesitan ver». «Esto es ridículo», Isabela intervino. «Seguridad». Las pantallas holográficas parpadearon. De repente, en lugar de mostrar platillos, mostraban emails. Conversaciones entre Isabela y su asistente. «Necesito algo para alejar a esa cocinera de Diego», leía uno. «Los emails están fuera de contexto. Si los edito correctamente, ella pensará que es caridad», decía otro. «Diego es mío. 5 años invertidos no se pierden por una don nadie», mostraba un tercero. Los murmullos llenaron el salón. Isabela palideció, luego enrojeció de furia. «Eso es invasión de privacidad, es ilegal». «No tanto como el fraude emocional», Sofía replicó. «Tengo más. ¿Quieren escuchar la grabación donde confiesas todo?» La voz de Isabela llenó el restaurante desde los altavoces. «Diego me pertenece. 5 años construyendo su empresa juntos. Suficiente». Isabela se soltó del brazo de Diego. «Esto es un circo. Me voy». «Isabela». La voz de Diego la detuvo. Había tomado el micrófono inalámbrico, su expresión indescifrable. «Tienes razón. Invertiste 5 años. Pero yo nunca prometí amor a cambio». Isabela lo miró, lágrimas de rabia en sus ojos. «Eres incapaz de amar». Eso creía. Diego se volvió hacia la audiencia, ignorando a Isabela completamente. Pero estaba equivocado. Isabela huyó, sus tacones resonando en el silencio repentino. Diego permaneció en el centro del salón, el micrófono temblando ligeramente en su mano. Por primera vez en su vida, no tenía tarjetas preparadas, no tenía script. Solo verdad. «Mi nombre es Diego Salazar», comenzó. Su voz amplificada pero íntima. «Soy autista. Mi cerebro procesa el mundo en códigos y patrones. No entiendo las sutilezas sociales. Digo las palabras equivocadas en los momentos incorrectos». Los invitados estaban congelados, cautivados por la vulnerabilidad cruda. «Hace 8 meses vi a una mujer llorando en una parada de autobús. Estaba empapada, cubierta de comida, claramente en el peor momento de su vida, y yo, con mi brillante incapacidad social, le dije que necesitaba un baño». Algunas risas nerviosas surgieron del público. Ella me llamó idiota insensible. Tenía razón. Diego buscó entre la multitud, esperando contra toda esperanza. Pero luego la conocí realmente. Lucía Domínguez, la mujer que convierte ingredientes simples en poesía, que cocina con tanto amor que puedes saborearlo en cada bocado. Su voz se quebró ligeramente. Construí este restaurante como un altar a su arte. Cada pantalla, cada sensor, cada algoritmo fue diseñado para amplificar su genialidad. No por caridad, no por lástima, sino porque por primera vez en mi vida entendí que hay cosas más importantes que los datos. «¿Y dónde está ella?», gritó alguien del público. La alejé, porque cuando más necesitaba decir las palabras correctas, dije que le había dado una oportunidad. Como si ella fuera un proyecto, no la mujer que había reorganizado mi código fuente emocional. Diego bajó del pequeño escenario, caminando entre los invitados. «No sé si está aquí. Probablemente no. Pero si pudiera decirle una cosa, sería esto. Lucía, me enseñaste un lenguaje que ningún algoritmo puede descifrar. Me mostraste que el amor no es química cerebral. Es el caos hermoso de necesitar a alguien más que al oxígeno. Dijiste que necesitaba un baño». La voz vino desde la entrada. Todos se volvieron. Lucía estaba ahí, usando el vestido verde que había comprado para esta noche. Sofía estaba detrás de ella, sonriendo con orgullo por haber convencido a su hermana de venir. «Era la peor línea de conquista en la historia»,
continuó Lucía caminando lentamente hacia Diego. No era una línea de conquista, Diego respondió, esperanza floreciendo en su voz. Era mi cerebro literal tratando de ayudar. Lo sé. Lucía estaba ahora frente a él, lo suficientemente cerca para ver las lágrimas que Diego no sabía que estaba derramando. Como sé que cuando dijiste oportunidad, no querías decir caridad. Quería decir regalo para mí. Diego bajó el micrófono. Pero las palabras son difíciles para ti. Lucía tocó su mejilla. Pero acabas de encontrar las correctas frente a 200 personas. ¿Son suficientes? No. Lucía sonrió cuando él se desinfló. Son perfectas, imperfectamente perfectas, como tú. Diego la miró como si fuera código que finalmente podía compilar. Esto significa que soy una idiota por amarte, y que tú eres un idiota por amarme, y que tal vez dos idiotas pueden construir algo brillante juntos. Esa es la lógica más ilógica que he escuchado. Bienvenido al amor, genio. Diego la besó entonces, ahí en medio de su restaurante, frente a la élite de Ciudad de México, las cámaras capturando todo. Fue torpe al principio, Diego sin saber dónde poner sus manos, Lucía riendo contra sus labios, pero luego encontraron su ritmo, ese mismo sincronismo que tenían en la cocina. Los aplausos estallaron, Sofía silbó, alguien gritó, ¡viva el amor!, porque era México, y ninguna historia de amor estaba completa sin alguien gritando eso. Cuando se separaron, Diego mantuvo su frente contra la de Lucía. El restaurante no tiene chef, murmuró. El restaurante tiene dueña, corrigió Lucía. Socia igualitaria, 50-50, no empleada. 60-40 a tu favor. Tu arte vale más que mi tecnología. 50-50 o camino. Eres terrible negociando. Y tú eres terrible expresando emociones. Hacemos un equipo perfecto. El crítico gastronómico se aclaró la garganta. Disculpen, ¿pero habrá cena? Porque vine por el mole molecular del que todos hablan. Lucía miró a Diego, luego al chef francés que parecía perdido. Dame 20 minutos, anunció, quitándose los tacones, y tendrán el mejor maldito mole de sus vidas. Corrió a la cocina, Diego siguiéndola. Los invitados, en lugar de molestarse por la espera, estaban fascinados por el drama en vivo. En la cocina, Lucía se ató el cabello y se puso el delantal. Diego comenzó a preparar sus estaciones, anticipando cada necesidad. Trabajaron en silencio perfecto, sus cuerpos moviéndose en la danza que habían perfeccionado durante meses. «Te amo», dijo Diego mientras molían chiles. «Lo sé», respondió Lucía sonriendo. «¿Star Wars, en serio? Alguien tiene que enseñarte cultura pop». Mientras el aroma del mole llenaba el restaurante, mientras los invitados grababan todo para sus redes sociales, mientras Sofía entrevistaba a testigos para su artículo, Diego y Lucía cocinaban juntos. No era el debut planeado, fue mejor, fue real. Y cuando el primer platillo salió, el mole molecular que habían creado juntos, fusión perfecta de tradición e innovación, el crítico gastronómico lloró. «Esto», declaró, «es amor hecho comestible». Diego miró a Lucía. «Tu abuela tenía razón. Siempre la tuvo». Y en la cocina de fusión neural, entre pantallas y molcajetes, entre algoritmos y recetas ancestrales, dos idiotas enamorados crearon arte. Un año después de aquella noche caótica de apertura, Fusión Neural no solo era el restaurante más premiado de México, sino un fenómeno internacional que había redefinido lo que significaba la gastronomía moderna. Las reservaciones tenían lista de espera de 3 meses, y críticos de todo el mundo viajaban específicamente para experimentar lo que llamaban amor algorítmico comestible. Lucía estaba en la cocina experimental, su vientre de 6 meses evidente bajo el delantal de chef especialmente diseñado. Diego había insistido en crear uno con soporte lumbar computarizado que se ajustaba según su postura. Ella había rodado los ojos, pero secretamente lo amaba. «¿Practicando otra vez?», preguntó encontrando a Diego frente al espejo del vestidor con sus tarjetas. «Hola, bebé, soy tu padre. Mi código genético combinado con el de tu madre ha resultado en tu existencia». Diego frunció el ceño. «Suena demasiado clínico». «Un poco».
Lucía se acercó tomando las tarjetas y tirándolas a la basura. «Prueba esto, hola bebé, te amo. Pero aún no lo conozco. ¿Cómo puedo amar algo que no he analizado? Porque ya amas a su madre». Lucía tomó su mano y la puso sobre su vientre. Y el amor, como descubriste, no necesita análisis. El bebé pateó. Diego se quedó sin aliento, sus ojos ampliándose con asombro. Respondió a mi toque. «Hay correlación entre...» «Diego, sí, ya sé, sin análisis». Besó su frente. «¿Tu abuela viene hoy?» «En una hora. Dice que si vas a ser parte oficial de la familia, necesitas aprender a hacer tortillas apropiadamente». La abuela de Lucía había adoptado a Diego con entusiasmo desconcertante, declarando que cualquier hombre que construye templos para el arte de mi nieta merece conocer los secretos de familia. Las tardes de domingo en Xochimilco se habían convertido en tradición, con Diego aprendiendo pacientemente recetas transmitidas por generaciones, mientras la abuela ignoraba alegremente sus preguntas. Sobre proporciones exactas. El artículo de Sofía salió hoy. Diego mencionó, mostrando su tablet. El titular decía: «Del algoritmo al altar, la historia de amor que conquistó México». El artículo de Sofía sobre su romance había vuelto viral internacional, traducido a 15 idiomas. Hollywood había llamado sobre derechos cinematográficos, pero Lucía se negó, diciendo que algunas historias eran demasiado personales para la pantalla grande. «Mira esto». Diego escroleó hasta los comentarios. Isabela escribió. Lucía tensó. Aunque Isabela había desaparecido de sus vidas, su sombra ocasionalmente surgía en forma de rumores o intentos de contacto que Diego ignoraba. El comentario era público, para que todos lo vieran. Me tomó mucho tiempo entender que el amor no es inversión con retorno esperado. Diego, Lucía, les deseo genuina felicidad. Encontré a alguien en Londres que me ama por quien soy, no por lo que puedo darle. Gracias por enseñarme, aunque dolorosamente, que merecía algo real también. Isabela. «Wow», Lucía murmuró. «Eso fue maduro». «El amor real cambia a las personas», Diego dijo. Luego pareció sorprendido por su propia observación filosófica. «¿Desde cuándo eres poeta?» «Desde que una chef orgullosa me enseñó que los datos no pueden cuantificar todo». El sonido de tacones resonó en la cocina. Sofía entró cargando una caja enorme. «Llegó», anunció triunfalmente. «¿Qué es?», Lucía preguntó. «El vestido de novia de la abuela. Insiste en que lo uses». Lucía había resistido una boda grande, prefiriendo algo íntimo. Pero la familia había insistido, y Diego había sorprendentemente apoyado la idea, diciendo que quería que el mundo supiera que había encontrado su solución óptima de vida, su forma de decir alma gemela. «La boda es en 3 semanas», Sofía continuó. «Toda Xochimilco está cocinando. La abuela tiene a sus comadres preparando tamales para 400. «Dijimos máximo 100 personas», Lucía protestó. «Conoces a la familia. 100 significa 400 mínimo». Diego había estado callado, procesando. «Necesito agregar más fuegos artificiales al programa». Para su boda, había diseñado un espectáculo pirotécnico sincronizado con el latido de Lucía, capturado por el collar que ahora usaba diariamente. Era excesivo, romántico de una forma que solo Diego podría concebir, tecnología al servicio del amor. 3 semanas después, las trajineras en Xochimilco brillaban con miles de luces. La boda era un hermoso caos de tradiciones mexicanas y toques tecnológicos. Diego había programado drones para crear patrones de luz que contaban su historia en el cielo, mientras mariachis tocaban versiones de canciones que habían escuchado durante sus noches de cocina. Lucía caminó hacia el altar en el vestido de su abuela, ajustado perfectamente para acomodar su vientre creciente. Diego la esperaba, por primera vez sin tarjetas, sin preparación, solo verdad en sus ojos. «Lucía Domínguez», dijo cuando ella llegó a su lado, su voz cargando a través del agua. «Hace 1 año y medio te dije las peores palabras posibles en el peor momento posible». La audiencia rió, conociendo la historia. Pero esas palabras incorrectas llevaron al código más perfecto de mi vida. Nosotros. No sé promesas poéticas, solo sé que mi algoritmo de felicidad requiere tu variable para funcionar.
Eso fue casi romántico, Lucía bromeó, lágrimas corriendo por su rostro. Tu turno, el oficiante indicó. Diego Salazar, Lucía comenzó. Me enseñaste que el amor no necesita palabras perfectas. Solo necesita verdad, vulnerabilidad y mucha paciencia. Prometo pasar mi vida traduciendo contigo el lenguaje del corazón. Cuando se besaron, los fuegos artificiales explotaron en perfecta sincronía con el latido acelerado de Lucía, el collar transmitiendo su felicidad al cielo nocturno. La multitud aplaudió, la abuela lloró y Sofía capturó todo para el siguiente artículo. La recepción fue en el restaurante, ahora expandido al edificio contiguo. El mole de la abuela se servía junto a interpretaciones moleculares, tradición y futuro en cada platillo. ¿Sabes?, Diego dijo mientras bailaban, sus movimientos todavía torpes pero llenos de esfuerzo. Estadísticamente no deberíamos haber funcionado. Y me alegra que las estadísticas estuvieran equivocadas. Lucía rió, la vibración resonando donde sus cuerpos se tocaban. ¿El genio matemático admitiendo que los números pueden equivocarse? Solo sobre el amor. En todo lo demás, los números son supremos. Nerd. Chef temperamental. Te amo. Yo también te amo. Sin algoritmos, sin análisis, solo amor. Más tarde esa noche, mientras los últimos invitados se iban, Diego y Lucía estaban en la cocina donde todo comenzó. La lluvia había comenzado a caer, como aquella noche hace tanto tiempo. ¿En qué piensas?, Lucía preguntó. En que todo comenzó con la lluvia. Parece apropiado. Salieron al callejón detrás del restaurante, donde Diego había estacionado aquella primera noche, cuando la siguió para disculparse. La lluvia caía suavemente sobre ellos. Diego se arrodilló de repente, no para proponer, ya estaban casados, sino recreando aquella escena de su primera noche de apertura. Tomó sus manos, mirándola con la misma intensidad. «Ven conmigo», dijo, sonriendo ante la ironía. «Ya no necesitas un baño, pero necesito tu amor para siempre». «Idiota», Lucía rió, tirando de él hacia arriba. «Ya me tienes». Se besaron bajo la lluvia, dos personas imperfectas que habían encontrado su perfección mutua. El collar de Lucía brillaba azul contra la noche, registrando este momento para siempre, no en datos, sino en luz pura. Dentro del restaurante, una pantalla mostraba su lema, creado conjuntamente: donde el código encuentra al corazón, donde la tradición abraza al futuro, donde el amor es el ingrediente principal. Y en el vientre de Lucía, su hijo pateó, como aprobando la fusión perfecta de sus padres. Tecnología y tradición, lógica y pasión. Diego y Lucía. ¿Te gustó esta historia de amor que desafió todos los algoritmos? Suscríbete para más historias que te harán creer en el amor verdadero. Y si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu calificación del 0 al 10 en los comentarios. ¿Crees que el amor puede superar cualquier barrera de comunicación? Comparte tu opinión.